Ahí está. Sí. Bueno, ahora sí, buenas tardes otra vez. El objetivo de la entrevista es para conocer un poquito más del trastorno de la esquizofrenia. Usted que tiene ya como experiencia con el trastorno, con algún paciente, ¿me ayudaría a entender cómo se define la esquizofrenia? Yo creo que es una ausencia de momentos de cada uno de los pacientes, influenciada por la parte genética, la parte psicosocial. Pues sí, básicamente eso. Como ausencia de la realidad. Sí. ¿Sí? Como la ausencia de realidad por espasmos de tiempo. Ajá. ¿Sí? Sí. ¿Cuál es la sintomatología más representativa de la esquizofrenia? Bueno, donde yo tengo una experiencia con el paciente, pérdida de memoria, pérdida de memoria. Pero es que, ¿sabes qué? Que es como pérdida de memoria, pero momentos, o sea, una pérdida de memoria. Como que no sé qué estoy haciendo ahorita. No sé. Ajá, o sea, ¿y qué desayunaste? No me acuerdo, desayuné, ¿no? O sea, ese tipo de situaciones, y de repente su mamá le decía, sí, pues desayunamos esto y esto. Eso lo desayunamos la semana pasada, ¿no? O ayer, ¿no? Y entonces sí era el cambiar eventos, una pérdida del tiempo, imaginarse eventos. Ok, como alteraciones en la memoria. Alteraciones en la realidad. De la realidad. Y hay causas o factores que estén asociados, hay factores de riesgo que estén asociados al trastorno. Pues es que no hay un factor que tú digas, cordón umbilical enredado, te da esto. No. ¿Es hereditaria la enfermedad? Sí, yo creo que sí es hereditaria. Si hay alguna situación de algún familiar, empieza a ver esa parte esa situación hereditaria. Ajá. Pero no tengo experiencia con eso, ¿no? ¿Y es curable? Yo creo que es controlable. Ok. ¿No? Yo creo que es controlable. No sé qué tanto sea curable, ¿no? Porque viene la idea del paciente de tanto medicamento, tanta terapia, tantas cosas, que si ya después les digo ya disminuyó y después les digo que ya no tengo nada, pues ya voy a estar más tranquilo, ¿no? Entonces, si ya disminuyó y se siente bien el paciente, ya está más tranquilo, pero a lo mejor nada más lo está controlando, es que no sabemos. ¿Y cómo se maneja con el paciente el decirle primero el diagnóstico y después que el paciente comprenda que es algo que no, que tiene que vivir con eso? ¿Cómo se maneja? Pues es que si es una situación complicada, porque o sea, ahí tienes que hablar con tu paciente y decirle, pues esto es una enfermedad, una situación con la que tú vas a vivir y va a estar así, 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 ¿no? Y entonces empezarle a explicar qué es lo que está pasando, ¿no? Pero es desde tu experiencia. El problema es que no todos los terapeutas tienen tanta experiencia o tienen experiencia con algún trastorno de este tipo. ¿Cómo afecta la vida de una persona? ¿Cómo se ve afectada la vida de un esquizofrénico? Es que es en todos los círculos, ¿no? La parte social, la parte emocional, escolar, la parte
económica, ¿no? En todos los aspectos está Y, deteriorado. y como profesional, ¿cómo diferenciar si, por ejemplo, esta distorsión de la realidad es sobre un trastorno o tiene que ver con su entorno o con una crisis o con un tema, por ejemplo, de drogas? O sea, ¿cómo se diferencia aparte de un estudio? O sea, cuando uno observa al paciente, ¿cómo sabe si viene de un trastorno o es de una situación emocional que está sufriendo? ¿Cómo lo detectas? Pues yo creo que aplicando tus pruebas, ¿no? Ujú, Aplicando tus pruebas, apoyándote también en una valoración, en este tipo de casos, en una valoración psiquiátrica, ujú, en una valoración médica, ujú. apoyándote pues en las demás ramas que te puedan ayudar, como los médicos, ¿no? Como, vaya, pues todas las personas involucradas en la parte de la salud, ¿no? En la rama de la salud. ¿Y cómo ser asertivo en un diagnóstico? Le cuento una situación. Tengo un familiar que entró en una clínica por temas de sustancias, de drogadicción, y en su primer reporte indican un probable trastorno de esquizofrenia, ¿no? En el momento en que a él lo reciben y que tiene seguramente sintomatología. Pero después de un tratamiento resulta que, bueno, que no es un trastorno, sino que fue una situación debido a, ¿no? Entonces, ¿cómo ser asertivo en un tratamiento de esquizofrenia, entendiendo que la gravedad del trastorno, ¿no? Uh-huh. ¿Cómo se? Mira, yo creo que ahí va a depender mucho de la experiencia del psicólogo, la experiencia del terapeuta, y que te vayas apegando a lo que maneja el DSM-5, por ejemplo, ¿no? Uh-huh. O apegándote al DSM-4, ¿no? O sea, que vienen algunas características más identificables, ¿no? Apegándote al manual diagnóstico, este, pues yo creo que es más fácil identificar eso, aunque algunos pacientes tienen algunos rasgos, Uh-huh. pero pues sí, es tomar los demás diagnósticos, ¿no? Entonces, no te puedes enfocar nada más en un resultado de una prueba, ¿no? Por ejemplo, Uh-huh. tienes que tomar más diagnósticos. ¿Y cómo se maneja la situación con los familiares? Porque, digamos, a veces los familiares quisiéramos un diagnóstico asertivo en el principio, ¿no? Como cuando vamos a un médico y nos hacen análisis, nos dices, bueno, tienes esto, Uh-huh. pero en ese tipo en esa medicina y en ese tipo de trastornos no es así, sino que se va, pues no sé si sea correcto decirlo entre prueba y error, pero cómo se va manejando esa, no sé si evolución o cambio del diagnóstico, cómo se maneja con familiares. Mira, yo creo que va a ayudar mucho la psicoeducación con los familiares, Uh-huh. ¿no? El que tú le vayas informando, el que tú le vayas comentando a los familiares, que investiguen algunas características del trastorno, que investiguen algunas características de algunos efectos comórbidos, ¿no? O sea, que vaya viendo una psicoeducación, investigando, leyendo, viendo videos, viendo películas. Este, Actualmente tenemos muchísima información a la mano, Uh-huh. información súper valiosa y basura, ¿no? Ok. Entonces, es el buscar información en asociaciones, ¿no? Oficiales, en investigaciones, en tesis doctorales, o sea, realmente en información verídica y oficial que tengas en la Uh-huh. mano, ¿no? Ok, y por ejemplo, en esta clínica que se maneja como información, quiero entender como terapias familiares, como información para educar a los padres, etcétera, cómo como profesional, cómo uno desarrolla ese material a partir de la experiencia vivida o tiene uno como un círculo de profesionales que te apoyan en dar esa información o cómo se va integrando esos talleres y esos.
Mira, es que es una parte de experiencia personal, ¿no? Ujú, Lo que yo les digo a algunas personas, pues es tus horas vuelo, ¿no? En ujú, terapia. ujú, Y pues, la información que vas obteniendo de libros, de cursos, de maestría, de talleres, ¿no? ujú, Lo que vas teniendo. Y la convivencia con personas, con colegas, ¿no? ujú, Por ejemplo, con ex compañeros de maestría, ex compañeros de doctorado o ex colegas de tal institución, ¿no? Entonces vas teniendo toda esa información donde te puedes soportar y soportar. puedes trabajar, ¿no? Y también puedes aportar muchas cosas. Ok, muy bien. Y bueno, tengo una pregunta, no sé si tienen que ver con esquizofrenia, pero es una duda que tengo, y es sobre las alucinaciones colectivas, que no sé si esté relacionado a un tema de un trastorno o tenga que ver con un tema ¿cómo se le llama?, de relación social. Pero existen las alucinaciones colectivas y si es así, ¿ha tenido algún caso? No, fíjate que no he tenido casos de alucinaciones colectivas. ¿No? Ok, Ujú. es una duda más que tengo. O Ok. sea, a lo mejor, fíjate que, por ejemplo, ¿no? Que digan que en tal edificio se aparece una niña, ¿no? Ujú, ujú. Y que de repente diga uno, ay, sí, yo vi una sombra, ay, yo vi, pero así como caso para trabajar, no, No, no. ok, ok. Ha sido más personal, ¿no? Sí, o sea, el punto iba a que, por ejemplo, si es posible que un grupo de personas, ejemplo, está uno en terapia con un paciente esquizofrénico y el paciente empieza a ver sombras, ¿no? Entonces, no sé, tienes una terapia grupal y tienes otros pacientes con lo mismo y los mismos pacientes empiezan a ver lo mismo que la otra persona refiere, ¿no? Entonces se empieza a contagiar la alucinación entre una terapia grupal y si esto es posible y si sí, cómo se da o por qué se da. No, ok, No, solamente he tenido un paciente, ¿no? sí, sí, Entonces sí. imagínate juntar un grupo, pues está más caro. Yo creo que eso no se trabaja en terapia grupal, Sí, seguramente. Ok, ok, sí, muy a lo bien. mejor trabajas en divorcio, ¿no? Una separación, pero pues, Familiar. sí, pero ya esquizofrenia en grupo, no sé. Lo que pasa es que mi sobrino sí tiene terapia grupal, Ah, ok. por eso pregunto, pero Ujú. lo tiene como de Alcohólicos Anónimos, Ajá. pero en un principio fue diagnosticado como esquizofrénico. Entonces me hacía ruido el tema de que tuviera, digo, aunque no del mismo tema, pero me hacía ruido que tuviera terapia grupal y que tuviera un diagnóstico de esquizofrenia y entonces tuvo situaciones de alucinaciones en sus terapias de grupo. Ujú. Entonces él me refiere que sus compañeros veían lo mismo que él, ¿no? Yo decía, pero ¿cómo? No lograba entender cómo, por qué. Pues tal vez por la psicosis que se podría generar, ¿no? Tal vez la integración del grupo, ¿no? Porque cuando es terapia de grupo, pues es una integración total con los miembros. Entonces, Pero eh, responde más a un tema de relación social, sí, ¿no? yo creo que va Más más, que al tema clínico. ajá, porque Exacto, cada uno va presentando sus situaciones y yo creo que es más de la interacción. exacto. Ujú. Ok, bueno, es todo. Sí. Muchísimas gracias.